Escultura barroca española. El siglo XVII fue el más completo del arte español y puramente nacional. La característica más importante fue su expresividad y su realismo, marcado por los elementos postizos, como los ojos de cristal, pelo natural, lágrimas de resina o dientes de marfil. La escultura estuvo fomentada por los ideales de la Contrarreforma, por lo tanto marcada por un gran fervor religioso. La decadencia de los Austrias y la caída del nivel adquisitivo de la nobleza vincularon la producción a ambientes populares. Las cofradías fueron los principales clientes y surgió además la costumbre de sacar en procesión a los santos patronos, apareciendo el tipo de imagen procesional, sola o formando grupo de carácter narrativo, denominado paso, del latín passus, que significa sufrimiento. El tipo de escultura predominante fue la figura de bulto redondo y se mantuvo los tradicionales retablos. La temática preferente fue religiosa y temas pasionales, buscando conmover y emocionar al espectador. Fueron frecuentes las llamadas imágenes de vestir, es decir, un armazón en las que sólo se esculpían las partes visibles del cuerpo, siendo el resto un mero maniquí destinado a ser cubierto con ropajes. El material que trabajaron de manera artesanal y tradicional primordialmente fue la madera, por su bajo coste, que luego se policromaba, y por la ligereza para poder ser transportada a hombros, además de la facilidad de manejo para lograr una mayor precisión y realismo. Estilísticamente hay tres etapas. La primera etapa coincide con la primera mitad de siglo, que se caracterizó por su vinculación al realismo expresivo, sobriedad y dramatismo. El foco de Castilla y León quedó influenciado por el patetismo de Juni. Estas representaciones tenían el objetivo de producir una conmoción y sensibilidad en el espectador. Será Valladolid el foco más importante. Gregorio Fernández fue el creador de esta escuela. Su estilo naturalista, severo y de vigoroso modelado alcanzó su punto culminante en los rostros, que concibió con extraordinaria expresividad, aunque los ropajes muestran un cierto convencionalismo. Realizó el retablo de la iglesia de los Santos Juanes en Nava del Rey. De sobria arquitectura, presenta escenas sencillas con pocas figuras de bulto redondo y de gran tamaño, y escasos efectos de perspectiva en los relieves, como vemos en el Bautismo de Cristo, único grupo escultórico de tamaño natural. Las esculturas de bulto redondo, como las Inmaculadas, las presenta de aspecto infantil que perdurará en Castilla hasta el siglo XVIII. O Cristo atado a la columna, sufrimiento, sangre coagulada y azotes marcados en la espalda, además de los pasos procesionales con escasos personajes concebidos para ser contemplados durante los desfiles de la Semana Santa, figuras de carácter escenográfico con actitudes gesticulantes para acentuar su patetismo y así despertar fervor popular, Camino del Calvario, descendimiento o como vemos en la flagelación. Una novedad iconográfica fue las representaciones de los santos canonizados en los primeros años del siglo, que trató con extraordinario realismo, como vemos en Santa Teresa de Jesús, con un rostro intemporal, piel tersa, boca entreabierta y los pliegues del manto que rompe con la simetría. También destacó en sus producciones de imágenes pasionarias como los Cristos yacentes, que representa en dolorosa soledad, como vemos en el Cristo yacente de los Capuchinos del Pardo, con un rostro demacrado, ojos y boca semiabiertos, cuerpo equilibrado y sereno, y rotura de la simetría. El uso del postizo aumenta lo real y da autenticidad, como vemos en las rojeces. Los principales encargos reales se adjudicaron a los extranjeros Juan de Bolonia y Pietro Tacca, que realizaron las estatuas ecuestres de Felipe III en la Plaza Mayor y Felipe IV en la Plaza de Oriente de Madrid, en actitud barroca, aunque no consiguió la captación plena del movimiento. Manuel Pereira, de origen portugués, se especializó en esculturas de piedra para las portadas de edificios religiosos. Su realismo no se caracterizó por el dramatismo, sino que sus figuras quedaron representadas con la elegancia y la talla suave y curvilínea. Esculturas para la capilla de San Isidro. Realizó el San Bruno para la Cartuja de Miraflores y otro para la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Foco de Andalucía.
Predominó una escultura clásica y equilibrada. Se caracterizó por la dulzura, melancolía y una belleza que los escultores plasmaron dentro del carácter emocional y realista de la época. La plástica española de esta región alcanzó mayor difusión y relevancia por su tradición artística anterior y de su poderío económico, siendo Sevilla y Granada sus dos focos principales. En Sevilla la gran figura fue Juan Martínez Montañés. Su arte parte de la tradición y su aprendizaje en las formas renacentistas, tanto en la mesura como el gusto por las actitudes reposadas y serenas. En su San Jerónimo hay un dominio anatómico del desnudo, y su naturalismo fue sencillo, prefiriendo la emoción contenida al patetismo expresivo. Ejecutó retablos como el de Santiponce, en el que se preocupó más por la perfección del cuerpo que por la expresión. De gran importancia fueron sus figuras aisladas, como sus Inmaculadas, plenas de dulzura y belleza, y sus crucificados, como el de la Clemencia, con el que creó un tipo de Cristo andaluz de carácter humanizado, y grupos como la Piedad, cuyas figuras se relacionan entre sí con los gestos y las miradas, conjunto piramidal enmarcado por los dos ladrones crucificados que cada uno mira a otro lado. A causa de los intensos contactos de Sevilla con Hispanoamérica, numerosas obras suyas fueron enviadas a dichos territorios, donde ejercieron gran influencia en el desarrollo de su escultura barroca. Juan de Mesa fue el discípulo más destacado de Montañés. Ejecutó figuras de gran calidad y con un gran temperamento apasionado y una inclinación al patetismo. Realizó el Jesús del Gran Poder y el Cristo de la Expiración, realismo en el estudio anatómico. Granada. Alonso Cano, arquitecto, escultor y pintor, fue una de las grandes personalidades más completas del barroco y el principal escultor de Granada, creando su propia escuela. Educado en la sencillez de Montañés, buscó la perfección, el equilibrio y la idealización de los modelos, vinculado más a la concepción renacentista. Entre sus obras destacan las Inmaculadas de canon pequeño y primorosa ejecución, serenas y delicadas, preludiando ya el gusto del siglo XVIII. Virgen con el Niño que realizó para el retablo de Lebrija, majestuosa y con amplio manto ceñido a los pies, lo que da a la figura el aspecto alargado que se generalizará en su obra posterior. Pedro de Mena. Su obra es sobria y sencilla, interpretada con gran misticismo. Sus figuras carecían de la elegancia de Cano, aunque mantiene un carácter expresivo. Prefirió los temas religiosos, ascéticos y dolientes. La Dolorosa Ecce-Homo o Magdalena penitente, con cabello largo y raya en medio, mano derecha en el pecho autoinculpándose y en la izquierda el crucifijo para redimir sus pecados. Su obra más importante, la sillería del coro de la Catedral de Málaga, en la que imprime a sus esculturas un fervor religioso, aunque sereno, y una gesticulación contenida. La segunda etapa fue el pleno barroco, a partir de los años 1650-1660. La influencia del estilo de Bernini marcó una tendencia más dinámica, pero dentro del sobrio realismo de la época anterior. Sus focos principales están en Andalucía. De gesto teatral e intenso dinamismo está representada por la obra del sevillano Pedro Roldán, en la que destacó el retablo del Hospital de la Caridad. Su hija, Luisa Roldán, la Roldana, continuó la dirección de su padre, pero con una inclinación hacia un efecto pintoresco. Tuvo el cargo de escultora del rey y vivió los últimos años de su vida en la corte. Realizó el San Miguel del monasterio del Escorial. Lo más importante de su producción son unas pequeñas estatuas de barro graciosas y populares, precursoras de los nacimientos domésticos posteriores. Y tercera y última etapa, el barroco final. En Castilla, sin escultores relevantes, su producción se vinculó al gusto francés, impuesto en la corte por la dinastía de los Borbones. El último foco de la escultura se ubicó en la zona levantina, cuyo escultor más destacado fue Francisco Salzillo, ya en el siglo XVIII. Fue el más fiel representante hispano de la influencia italiana. Realizó tallas de imágenes en madera. Su arte, de delicadeza casi femenina e interpretación teatral, estuvo casi en su totalidad dedicado a la realización de pasos procesionales denominados salcillos o moraos, complicados y hábilmente compuestos con modelos bellos y elegantes, que muestra una inclinación hacia lo bonito, como vemos en el prendimiento, oración en el huerto,
cuyo ángel muestra una gran dulzura. Sin embargo, su gran calidad artística le capacitó para representaciones de extraordinario realismo, dentro del más estricto barroco, como el San Jerónimo penitente, de gran fuerza expresiva, y las pequeñas figuras del Belén, plenas de naturalidad y de gracia. Para más contenido sobre el arte en España, debajo en la descripción tenéis los enlaces a mis libros de Explicarte. En el siguiente vídeo continuaremos con la pintura en España.